Ecuador y esta institución. 7 de la mañana con 41 minutos, seguimos con más información para ustedes. Hace unos días se conoció la decisión de destituir a la directora del Lugar de la Memoria. Recordarán que en un principio se llamaba el Lugar de la Memoria, el Museo de la Memoria del Perú, pero luego fue cambiado ese nombre, digamos, bajo críticas, pero bueno, fue cambiado finalmente al Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Así es. Un lugar que en temas de memoria tendría que ser fundamental y recibir todo el apoyo desde el espacio gubernamental al máximo nivel. Pero ¿por qué no lo recibe? ¿Por qué sentimos que va tan lento? Salomón Lerner Febres, expresidente de la CBR y presidente del IDEPUC, nos acompaña esta mañana para hablar de ese tema. Bienvenido, doctor Lerner. Gracias por estar con nosotros. Gracias. ¿Cómo está? A ustedes, Carla. Bienvenido. Sí. Si bien en un principio se recibieron las críticas por el cambio, empecemos por ahí. ¿Había mucho cambio realmente en el concepto de tener un museo de la memoria del Perú luego de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que ya tienen 12 años, digámoslo así, a convertirlo en el lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social? ¿Cambiaba mucho ese concepto? Yo creo que hay una prehistoria a lo que tú señalas. Y ella creo es esencial conocerla. Cuando la Comisión de la Verdad todavía estaba en funciones, ella preparó una muestra llamada Yuyanapac en una casa de la Universidad Católica en Chorrillos, que fue visitada por cientos de miles de personas, ponderada artísticamente, pero no solo artísticamente, sino por su contenido y el carácter reflexivo y didáctico que ella tenía. Muchos jóvenes se enteraron, visitando esa casa, qué es lo que había ocurrido en el Perú. Mucha gente del extranjero visitó esa exposición, Yuyanapac, y tomaron recién conciencia de qué había sido el Perú entre los años 80, 1980 y 2000. Bien, entre los visitantes hubo gente del extranjero. Ya cuando la muestra pasó de la Casa de Chorrillos al 6º piso del Instituto de Cultura, o lo que es hoy el Ministerio de Cultura. Y esa muestra fue visitada por autoridades alemanas y autoridades de otros países. De allí surgió espontáneamente y sin que nadie se lo solicitara un ofrecimiento del gobierno alemán y de Angela Merkel de 2 millones de euros para construir lo que sería un museo de la memoria, en fin, o como fuera a llamarse luego, que albergara Yuyanapac. ¿De qué año estamos hablando cuando ocurrió esto, doctor? Estamos hablando, mire, del 2007, 2008. ¿Y qué pasó entonces? Que el gobierno se opuso a recibir esa donación. Era el gobierno de Alan García, y Alan García se negó a recibir los 2 millones. ¿Por qué? Pues dijo que no, que en fin, no dio mayores razones. Su ministro de Defensa señaló que ¿para qué íbamos a recibir ese dinero? Era un ofrecimiento de un terno a un pobre hombre que ni siquiera tenía ropa interior. Qué manera de ver las cosas. Dando a entender pues que era plata que se estaba malgastando, entre comillas, en el Perú. ¿Pero era el primer ofrecimiento que se recibía? Hubo otro, ¿no? En realidad, el primer ofrecimiento fue el de la propia Universidad Católica que albergó esa muestra gratuitamente durante 2 años. Y luego sí se insinuó algo. En fin, pero se esperaba, y eso era lo absolutamente natural y normal, que fuera el Estado peruano. Así es. El que a título de reparación a mucha gente que había sufrido en el país, tuviera un lugar que invitara a conocer a los jóvenes qué es lo que había ocurrido, a conocer mejor su país, a pensar mejor, y vacunarse de algún modo contra ideologías radicales, extremistas, y tomar conciencia de los derechos humanos. No vino eso de parte del Estado peruano, y entonces hubo el ofrecimiento de Angela Merkel,
que para sorpresa de los mismos alemanes y los peruanos fue denegada. Eso llevó a un pronunciamiento público de muchísimas personas. Eran cientos y cientos de firmas en los diarios que hicieron que en una maniobra más de que obedecer a la convicción, obedeciendo a la estrategia, el presidente García dijera, bueno, pues que den el dinero y que se haga algo allí, y formó una comisión que fue presidida por Mario Vargas Llosa, que fue quien encabezó la carta en la cual se le decía al Estado peruano que cómo podía ser así que se rechazara este ofrecimiento, ¿no? Era una carta firmada por Siglo, Gustavo Gutiérrez, estaba yo, etc. Y que alguna vez la conversamos en una cena con estas personas y bueno, allí se trabajó para la carta que alcanzó miles de adherentes porque era lo normal. Pero nosotros recordamos que también hemos conversado sobre algún ofrecimiento que recibió Alejandro Toledo respecto a esa contribución también. Sí, vea, lo que sucedió con Toledo es algo parecido también. Y yo soy testigo, si quiere, directo de ello. Yo cuando terminó la Comisión de la Verdad y se presentó el informe, pues viajé a Europa, a la Comisión Europea, a hacer un informe porque nos habían ayudado, viajé a Alemania porque nos habían ayudado, etc. Y en Alemania tuve entrevistas con el presidente del Congreso alemán en ese momento, el doctor Wolfgang Thierse, con la ministra de Cooperación para el Desarrollo, que luego también intervino para la donación del dinero para UNAPAC. Mis conversaciones fueron para solicitar el apoyo de Alemania para que el Perú pudiera reparar materialmente a víctimas de la violencia, pobres, pues, gente que había quedado muy maltratada, ya vivía de modo maltratado en el interior del país. Y bueno, me dijeron que lo verían, lo estudiarían. Pasó el tiempo y de pronto yo recibí una llamada de la embajada alemana en donde, cumpliendo un encargo de la ministra de Cooperación para el Desarrollo y del presidente del Parlamento, me entregaban, por indicación de ellos, 2 cartas que se habían cruzado entre la ministra y el presidente del Parlamento. La ministra, el presidente del Parlamento le decía a la ministra que yo había conversado allí y que se hiciera lo posible para que el Perú, ayudara al Perú en el tema de las reparaciones. Y la ministra le contestaba, mi querido Wolfgang, hemos visto eso, el doctor Lerner ha conversado conmigo también, y hemos dicho al gobierno peruano, y hasta en 2 ocasiones, que nosotros podíamos hacer una moratoria de 1 año en la deuda del Perú con Alemania, siendo así que ya el Perú era un país de ingresos medios y esto no procedía, para que con ese dinero se pueda reparar. Y díganle al doctor Lerner que hemos hecho lo posible, hemos hablado con el presidente de la República. ¿Y qué dijo el presidente en ese tiempo? Dijo que no, que ya verían, que estudiarían. Entonces yo con eso fui a visitarle al presidente y con otros ex miembros de la Comisión de la Verdad. Y le llevé las cartas que tengo yo todavía. Y me dijo, sí, ya veremos qué es lo que se va a hacer, pero no se hizo nada. Ese es el primer momento en el cual hubo un ofrecimiento del extranjero para ayudar al Perú en este tema. Yo sé que es una cosa de locos. Es decir, fea, quizá de pronto recién se conoce, pero de lo que se trata es de resaltar lo siguiente, más allá del precio. En primer lugar, la buena voluntad que hubo de los países, en especial europeos, para que el trabajo de la Comisión de la Verdad y sus
conclusiones y sus enseñanzas fueran firmes, y de otro lado, la falta de voluntad política de los gobiernos y por ende del Estado peruano frente a esos ofrecimientos, porque todo esto, en fin, no termina con Toledo. Vea usted la reacción de García cuando le ofrecen el dinero, y el desinterés del señor Mala. Para entender, doctor Lerner, ¿por qué se le tiene tanto miedo a un lugar de memoria? Porque a veces no les interesa a algunas personas e instituciones recordar no hechos que son heridas, sino acciones que no debieron cometer, de las cuales en el fondo no se arrepienten, o en todo caso que quisieran que pasen al olvido. Alguien dijo, en una alta posición en el gobierno del señor García, que no hay que mirar el espejo retrovisor, hay que seguir adelante. Se pensó de pronto que remover la cuestión del conflicto que habíamos vivido podría fastidiar la economía, ahuyentar capitales, me imagino, pero fundamentalmente es que muchas personas que tienen que ver con aquello que pasó entre el 80 y el 2000 están vivas y tienen, entre comillas, vigencia política. Claro. Ahora, pero usted ha hablado sobre la indiferencia de este gobierno, porque estamos haciendo un repaso, digamos, entre Toledo, Alan García, y hemos llegado a Ollanta Humala, que finalmente es el que ha removido a Denise Ledgar, que finalmente en este gobierno es que se cambia el Museo de la Memoria del Perú para cambiar el concepto a un lugar de la memoria de la tolerancia y de la inclusión social. Es más, se cambia de alguna manera el concepto de lo que era en un principio. Se remueve ahora entonces a la encargada, se hace más largo el proceso para que finalmente exista este lugar. Usted habla de indiferencia de este gobierno, ¿pero es indiferencia o es a propósito porque él es militar? Vea usted, es apatía, yo creo indiferencia, como hay indiferencia respecto de otros asuntos que también merecen claramente la atención de nuestras autoridades. Además, pienso algo de ignorancia fuera del desinterés. De hecho, el cambio de nombre puede a algunos parecer un hecho magnífico, pero de facto lo que hacía era cambiar el sentido de ese lugar. Ese lugar fue pensado para construirlo en función de las víctimas, como una reparación moral a miles de personas que habían sufrido, y para que a partir de allí los jóvenes entendieran lo desgraciadamente nocivo que son los idealismos, estos bárbaros que solo piensan en la violencia, estos dogmatismos como los de Sendero, y para que los jóvenes también supieran que el Estado tiene reglas de conducta que debe observar, que no debe violar, colocándose en el mismo nivel moral de aquellos que son terroristas. La violencia y el terror no se combaten con la violencia y el terror. Al cambiar el nombre de memoria de la tolerancia e inclusión social, un poco que, claro, suena bonito, pero se diluye el objetivo de ese museo, y las razones, quedan ocultas las razones por las cuales se dio ese dinero para construir. De acuerdo. Doctor Lerner, nos quedan 30 segundos, y en función a lo que usted ha dicho, la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo alejo un poquito del tema del museo y el lugar de la memoria, en relación al operativo Chavín de Huántar, ¿qué reflexión le merece? A mí, yo lo único que puedo decir es que desautoriza plenamente, y eso ya estaba cantado, a aquellos que de una manera realmente interesada, ya desde la época del señor Fujimori, lo que quieren es que nos salgamos de la Corte Interamericana y de la Comisión, simple y llanamente porque no quieren ser
juzgados ni observados. En ningún momento la decisión de la Corte podía darse en el sentido de condenar a los comandos ni nada de ello. Es simplemente una manera de mostrar su fastidio con aquellas personas que tienen el suficiente valor como para decir, por favor, tengan cuidado, enseñen, respeten los derechos humanos en el país. Muy bien. Muchísimas gracias por haber venido. Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y presidente de DEPOC. Hacemos una pausa y volvemos.